Bienvenidos una semana más al podcast de Nomulabs. Esta semana hablo con Cristian Gabriel, que es emprendedor y fundador de Long Vital, una startup que está cambiando cómo tratamos la obesidad y la salud en general a base de tecnología, datos y aplicando metodología de hábitos también. Más allá de hablar de startups, de rondas de financiación o de modelos de negocio, en este episodio veréis que yo no participo mucho porque Cristian comparte la historia de toda su vida, nos hace un recorrido desde una infancia bastante complicada, pasando por momentos muy duros a nivel personal, mientras iba creciendo en el ámbito profesional. Así que creo que es una conversación muy distinta a las que suelo tener en el canal y nada, he disfrutado mucho escuchando su historia y espero que vosotros también. Hola Cristian, bienvenido al podcast de Nomulabs. Es un placer tenerte por aquí, que ya que, vamos, justo lo estábamos comentando. Te vi en el podcast de David Jiménez y dije, joder, qué tío más interesante, a ver si se pasa por aquí, por el canal y le puedo entrevistar. Nada, un placer, Juanma, estar aquí y vamos, yo encantado y todos los sitios donde nos dais voz, yo encantado de contar de nosotros. Genial, genial. David lo hace un poco más estructurado que yo a nivel entrevistas. A mí me gusta conocer en una conversación natural a la persona, como si nos estuviésemos conociendo, pero que esté grabado. Y entonces me gusta empezar por el principio y que me des a mí y a la audiencia un poco de contexto sobre quién eres, cómo has llegado hasta donde estás y, bueno, y todo lo que quieras entre medias. Vale, bueno, claro, mi historia es un poco, o sea, la gente sobre todo me conoce ahora más o me ha abierto más al público y hago el front facing de Lomvital, ¿no? De la empresa que he fundado de salud. Pero sí es cierto que esa es la parte final. O sea, realmente cómo he llegado hasta ahí es un proceso que es lo largo de contar para llegar a fundar pues lo que es hoy y los resultados que tiene. O sea, la historia mía es bastante curiosa porque digamos que todo lo que he vivido, que esto es algo muy típico que no tenemos en cuenta, pero todo lo que he vivido, experiencias, vivencias, demás, es lo que me ha llevado a montarlo en Vital y a que tenga los resultados que tiene. Si no, seguramente pues no podría haber conseguido haber tenido pues ese objetivo y demás. Entonces, bueno, por contar un poco desde el principio, pues bueno, yo soy un marido casado con su mujer desde hace ya pues 14 años. Tenemos tres niños, la verdad que una familia muy bonita. Y bueno, pues mi historia comienza, yo soy hijo único, soy un niño bastante inquieto, le gusta mucho el deporte y demás. Y sí que es verdad que allá por quinto o sexto de primaria empiezo a no verle sentido a nada, o sea, a nada de lo que hacía, ¿no? Decía, es que estudiar esto que estoy estudiando, esto para qué me sirve, las capitales, bueno, me gustaba y entonces sí me las aprendía, pero por ejemplo, yo qué sé, estudiar que no sé quién, historia, por ejemplo, como te la cuentan, pues era demasiado aburrida, ¿no? Ahora yo soy Mm. un obseso de la historia, me gusta un montón, ¿no? Y veo muchas cosas de eso y me interesan, ¿no? Cuando viajo, ¿no? Te vas a Roma y te cuentan, ¿no? Mira, aquí murió, oh, qué pasada, ¿no? Pero cuando te lo contaban en el colegio era una mierda tremenda. Entonces, claro, todo lo que me aburría directamente lo desechaba, ¿no? Y era como no atiendo, paso y demás. Y empecé a ser un fracaso escolar, empecé a dejar de estudiar, a suspender hasta recreo, a repetir, a tripitir casi, ¿no? Entonces, bueno, tremendo. Pero bueno, ya, como te decía, era hijo único y bueno, pues mi familia éramos de un barrio súper humilde aquí en Madrid, en Carabanchel, la parte de Pan Bendito, Ujú. un entorno, pues tanto la calle, el colegio y demás, complicado, pues con mucho gitano, mucho
drogadicto, mucho ladrón, mucho de lo que te quieras imaginar, ¿no? Entonces, bueno, pues culturalmente era complicado si te juntabas con los que había en el parque. De hecho, mi madre siempre decía, no, es que cómo te llevar al parque, hijo, ¿no? Y yo siempre tenía como pero llévame al parque, ¿no? Como todos los niños. Entonces, bueno, la verdad que en tercero de la ESO, que tenía 15 años, me encuentro con una situación en la que me dicen en el colegio, bueno, mi padre tampoco me atendía mucho, ¿no? Pasaba un poco, siempre estaba fuera, que es en el bar, que si tal. Y, y entonces solo venía y cuando se enteraba de que me habían puesto una nota o no había hecho los deberes o lo que sea, es cuando me montaba el pollo, ¿no? Y mi madre era la que estaba más en el día a día conmigo y demás. Y bueno, pues a partir de ahí me dicen en el colegio, Cristian, estás aquí estorbando, ¿no? Ocupando un sitio, básicamente. ¿Por qué no te vas? Y me dicen algo de que hay un tal garantía social, que es como para gente que no acaba la ESO, a ver si me puedo meter y a ver si me gusta algo, ¿no? Me dan un mega libro en el que vienen un montón de cosas que puedo leer, que puedo ver y encuentro algo como me gustaba también jugar y demás a juegos que se llamaba Operadio Montador de Equipos Electrónicos Informáticos y dije, ay, pues esto tiene que ver con cosas relacionadas con ordenadores, con tal, pues venga, esto mismo, ¿no? Que yo no tenía claro ni qué quería hacer con mi vida ni nada por el estilo, ¿no? No me lo había planteado, pero sí es verdad que lo veo, me voy a casa y claro, yo bajaba a la calle, había gente de, nos vamos a ir a tirar de unos bolsos, ¿te vienes? Y yo no. Claro, a mí me daba como una cosa, pero Joder. claro, puede haber el sí, o sea, puede haber un momento en el que dices, me Sí, siento sí, solo, me total. siento tal, y dices, Presión pues oye, social, ¿no? claro, te puede llegar a tirar. Sí es cierto que nunca me dio ni por drogarme, ni por... o sea, quiero decir que sí, he bebido de joven o de tal, sí, pero que me refiero que no he sido una persona que haya tenido unos vicios o que haya tenido unas situaciones y hubiera sido lo fácil quizá, ¿no? Porque la verdad que mi entorno estaba bastante, digamos, de puertas para afuera, muy corrompido, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, eso es un verano, ¿no? Yo cumplo a finales de agosto y bueno, pues eso pasa en junio, julio y entonces lo voy madurando y se lo digo a mis padres, mi madre llora, mi padre me monta el pollo, me dice que qué voy a hacer con mi vida, que cómo no voy a continuar estudiando, que cómo me voy a ir a eso, que no sé qué, que yo lo que tendría que hacer es centrarme para ir a la universidad, que no sé, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Los padres de alguna manera tienen su percepción y muy, muy sesgada, ¿no? Muchas veces. Y les dije que lo que quería hacer y que si no, pues me iba a poner a trabajar, pero que algo tenía que hacer con mi vida. Me dicen, pues tú mismo, no te apoyamos con respecto a eso. Eso, bueno, no me lo dice mi madre, me lo dice mi padre. Tú verás lo que haces y como que me deja ahí un poco desahuciado, ¿no? Entonces, bueno, les pido que me firmen unos papeles, me voy a entregarlos a otra zona también complicada, Orcasur, de una fundación que se llama Fundación Tomillo. Lo presento, entro allí y bueno, me encuentro los dos mundos, un poco lo que era de mi barrio, es decir, me empiezo a encontrar a gente muy compleja, pero me empiezo a encontrar también a gente que eran los profesores sobre todo, que se notaba que estaban por vocación, porque si era por, vamos, estar ahí era impagable, o sea, les tenía que pagar muchos miles de euros para soportar lo que soportaban de gente bastante insubordinada, insultos, había navajazos, había drogas, Joder. era muy complicado. Sí, sí, o sea, los recreos eran súper divertidos, eran dignos de grabar, o sea, era en la casa de los gemelos, eran tremendos. Era Joder. tremendo, era tremendo. Pero, claro, yo luego con el tiempo lo entendí, ¿no? ¿Por qué estaban ahí? Yo creo que un poco por lo que pasó en mi caso y que vi algunos otros casos, en los que ellos detrás de los, como dicen mucho los buenos comerciales, detrás de los noes hay síes. Pues bueno, yo creo que buscaban detrás de la broza, detrás de los problemas, detrás de todo, pues pueda haber oculto algo que nadie haya prestado atención, impulsado y demás. Y yo di pues con algunos profesores que vieron algo en mí
y además me trataron muy bien, supieron tratarme, ¿no? Que eso es una de las claves, yo creo, Juanma, en la vida que me llevo o de lecciones, ¿no? Yo te voy a ir marcando un poco las cosas que te voy contando y decir que es para mí una lección. Eso para mí fue una lección. Decir, oye, detecto exactamente una oportunidad y una vez que la detecto, me adapto a cómo puedo hacer que esa oportunidad salga adelante, ¿no? Y cada oportunidad es distinta. Entonces, para mí eso fue una clave de decir, ostras, yo esto lo analicé después, pero empecé a ver cómo actuaban conmigo y me llevaron por donde quisieron llevarme en el fondo. Y entonces me venía un profesor y me decía, Cristian, hay un curso de redes de 300 horas de seguridad. A ver, es por las tardes, tú vienes por las mañanas, y es verdad que es más tiempo, pero es que encajas perfecto y empezaban a adularme un poco, ¿no? A decirme, no, porque tú fíjate de cuando hiciste no sé qué, de no sé cuánto. Entonces, claro, a mí esa parte decía, coño, pues lo voy a hacer. Claro, entonces los cabrones me fueron hilando una con otra, que me tiré 2 años yendo de 8 de la mañana a 8 de la tarde y me hacía una formación de no sé qué, de Cisco, el MSCP, me hice todos los MSCPs de Microsoft, me hice los de Cisco, los CCNAs y los CCNPs, me saqué hasta para poder ser profesor de Cisco, o sea, me lo saqué con superior al 90% de aprobación. Pero bueno, que nunca ejercí ni nunca nada, pero claro, estaban subvencionados, que los vouchers eran de 3.000 pavos y estaban subvencionados al 100%. Y yo decía, ostras, me encontré una dinámica, incluso en verano y todo, y yo decía, qué guay, ¿no? Pero bueno, el primer año de garantía social acabé finalizando y había un examen de acceso para ir a grado medio, que también había allí formación reglada, para volver a reglada, digamos, de grado medio. En el Virgen de la Paloma nos presentamos de todo Madrid, una barbaridad de gente en general y bueno, de todos los que nos presentamos, que eran una barbaridad, creo que aprobamos 15, 18 o algo así. Entonces aprobé, tampoco unas super notas, o sea, era simplemente pasé el corte y me metí a grado medio, que era explotación de sistemas informáticos, ¿no? Que ahí desarrollé un poco ciertas habilidades de programación también, de estructura de base de datos, o sea, operario y montador de equipos electrónicos informáticos, que era garantía social, te enseñaban formación y orientación laboral, lo que se llama FOL, te enseñaban cosas básicas de matemáticas, lenguaje y demás, y luego en la parte técnica te enseñaban a montar y desmontar un ordenador, diagnosticar, o sea, todo hardware, ¿no? Pero ya en explotación de sistemas informáticos ya tocabas temas más de software, que era interesante y que además con las formaciones que ya algunas había ido realizando el año anterior, complementarias, yo ya tenía un background interesante. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empecé a avanzar en la formación y, y bueno, pues fueron 3 años muy bonitos, pero ahí empecé yo a hacer algo guay, que contaba, por ejemplo, en el podcast de David, y es que con 16 años yo siempre he tenido un espíritu pues emprendedor y como decía, me gustaba jugar, pero lo que no había casa era dinero. Entonces yo lo que hacía, empecé a montar y a desmontar ordenadores. Me ganaba con los clónicos algo de dinero y empiezo a ganar eso. Empiezo también a arreglar consolas. Empiezo también eh, bueno, descargaba un montón de juegos, películas, series. Y entonces llega un momento en el que digo, ostras, y si yo tenía una cuenta en Megabload como para descargarlo más rápido, porque Torrent, Emule y todo eso era muy lento. Y entonces en Megabload era como en pocas horitas, pese a que tuvieras poca conexión. Y entonces nada, me puse a ello y, y bueno, fue bastante curioso porque dije, bueno, veo un problema aquí, ¿no? Y es que o sea, digamos que Megabload, para los que no lo sepan, si tú tenías, pues no sé, un archivo de 1 giga, lo dividían en 10 paquetes de 100 megas, ¿no? Y entonces eran 10 links. Si se caía un link ya se te había jodido de cara a poder ver ese archivo o lo que fuera. Entonces el problema que había era que tenías que extraerlo
eh, y el faltante a lo mejor lo cogías en vez de Mega Upload, lo cogías de otro servidor o directamente no podías utilizarlo. Entonces, eso me generaba una frustración de la leche cuando me pasaba algo así, cuando a lo mejor quería esa película o esa serie o ese lo que sea. Y entonces dije, es que esto está muy mal hecho. Entonces, ¿por qué no hay un sitio donde yo busque todo lo de Megapload y aquí las últimas series, los últimos juegos, las últimas películas, lo que sea? Yo no lo encontraba, ¿no? Y entonces dije, bueno, mientras que no lo encuentro, da igual, como me pego la pechada yo a buscar y demás, ¿por qué no monto un blog en Blogger que me permite hacer cosillas y tal? Tampoco para programar mucho, que me da pereza. O sea, y digo, ¿por qué no lo monto ahí y empiezo a subir todo lo que tengo que ya tengo 3 discos duros llenos de 500 gigas, los tenía por entonces, y los tengo llenos de cosas. Entonces, monté un pequeño, digamos, en Megabload server de carpetas, tal, organizado, subiendo todo esto, y monté ese blog y empecé a poner entradas de cada juego, de cada tal, lo categoricé, y eso empezó a recibir visitas. Yo vi que había una cosa que se llama Google Analytics, lo conecté y me decía las visitas, y más allá del backend de Blogger. Pero ya empecé a ver, Juanma, que empezabas a subir de visitas, de visitas, de visitas. Además, claro, yo ponía una descripción muy... Siempre era español, español latino, tal. Y claro, me tocaba bastante las narices. Entonces yo, todo lo que me tocaba las narices, lo intentaba trasladar a ese blog de que no me toque, que no toque las narices a los demás, ¿no? Yo siempre buscando lo que a mí me dolía, que no le duele a Sí. los demás. Lo hice un poco, digamos, por ofrecer a la comunidad lo que me daba, ¿no? Dentro de ese mundo pirata, pero luego me di cuenta de, de que tenía demasiadas visitas. Y dije, esto está siendo un poco locura. Entonces dije, ¿por qué no vendo espacios? Porque aquí hay un montón de gente, ¿esto cómo se hace? Que yo veo otros sitios que hay banners y hay cosas. Pruebo con AdSense, me dicen en AdSense, no, lo que tú haces no está permitido y tal, y digo, tenéis razón. Entonces, claro, busqué el negociar con 16 añitos banner. Entonces me venía una empresa de reCAPTCHA, había una muy chula y me dice 20 euros. Y digo, ay, pues venga, pues 20 euros al mes te pago. Y entonces yo ponía, digo, pues 20 pavos al mes que me está dando. Luego empezaba a negociar con otro 40, 60, tal. Llegué a vender banners hasta por 500 euros al mes cuando empezó ya a subir. Claro, de cosas además también un poco complejas, ¿no? Venta de preservativos, Claro, sale todo, claro, es lo claro. típico, ¿no? De Sí. CPL más CPA. Eh, y entonces, bueno, pues a partir de ahí gané bastante dinero con 16 años. Se convirtió en un sitio muy potente en habla hispana en cuanto a Megapload, era lo más. Claro, ya empezaba a tener una cantidad de recurrencia, ¿no? Usuarios únicos muy alta, es decir, la gente se metía a ver que había subido nuevo, entonces ya había, Mm. ya había heavy users y yo decía, joder, qué pasada lo que he montado, ¿no? Claro, porque sabían que ahí, si salía una peli o una serie tal, lo más Y seguro es estaba, que... claro, si estaba ahí porque además hice algo muy bueno. Y es porque ¿por qué se jodían los enlaces? Porque la gente lo reportaba o yo qué sé, el que había producido esa peli o ese juego o lo que sea, lo reportaba a un link o dos y puteaba al resto, que es normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Ahí con mis pequeñas nociones de programación, conecté, monté un NAS y demás, y entonces lo que hice es, yo tenía los archivos en todos mis discos duros y subía automáticamente, o sea, yo hacía como un ping y cuando se jodía me daba una respuesta ese enlace, hacía una subida automática y dejaba que automáticamente se publicara se cambiara ese link. Entonces había montado un índice, había montado, claro, esto estamos hablando de 2006. Entonces, claro, no había lo que hay hoy, claro, lo que hoy dices, bueno, eso lo puedes hacer en media hora con no sé qué. Sí, sí, claro. Pero ahí por entonces todo era cocinado a mano, artesanal, Claro. pero vamos, a más no poder. Y encima con conexiones muy lentas. Y entonces, claro, tú llegabas y sabías que si estaba puesto con 12 links, estaban los 12 links funcionando sí o sí. Entonces, claro,
se convirtió en algo que decía la gente, primero lo busco aquí, si no lo encuentro aquí ya me voy a otro lado, pero de momento lo busco aquí, porque yo tengo cuenta de Megabload que le pago, yo no voy a estar pagando Mediafire, RapidShare, tal, me voy a gastar, para eso mejor me los compro, ¿no? Se me vuelve antieconómico. Entonces, fue algo divertido, fue algo bastante divertido que me enseñó dentro de, obviamente, hoy pago, que lo contaba también ahí, hoy pago el fútbol desde hace muchos años, o sea, de hecho la gente desde hace años no, está mal piratear, pero la necesidad te hace ser creativo de alguna manera y buscarte las vueltas. Y bueno, pues a partir de, obviamente lo cerré y demás hace muchísimos años, pero eso me enseñó a coger unas bases sin haberme formado en ello, de qué es un océano azul, de qué es de procesos de venta, o sea, de cómo puedes buscar la oportunidad, de cómo puedes hacerte diferenciador en el mercado con respecto a otros que pueden ir apareciendo, porque al final, claro que había muchísimas webs cada vez más que hacían esto, ¿no? Pero, o sea, yo no era ni de los primeros, ni mucho menos. Pero cómo te puedes hacer un hueco y convertirte en un líder dentro de una categoría, ¿no? Y bueno, pues a partir de, bueno, ahí sí es verdad que es otro punto que me llevo, ¿no? Digamos, ¿no? Y siempre fui una persona inquieta y emprendedora y demás, ¿no? Luego a partir de ahí, nosotros nunca íbamos de vacaciones, yo ganaba pasta y aportaba en la casa y demás, pero bueno, sí es verdad que siempre nos íbamos al pueblo de mi madre. Mi madre, el primer año que empieza a trabajar, que fue en el año 2008, contratado, empieza a trabajar en una empresa de técnico de helpdesk. Y de los técnicos de helpdesk que habíamos, yo era el único que sabía programar, el resto eran más puro hardware, ¿no? Y entonces, eh, digamos que tengo que verme las vacaciones de verano, siempre íbamos a la segunda quincena de agosto, que además era cuando las fiestas del pueblo de mi madre y demás. Y entonces nos la jugamos a Paresinones porque él se quería ir con su novia, uno de los chicos, no me acuerdo a dónde quería ir, a una isla, Sicilia, creo, algo así, y le toca a él y entonces yo me quedo en Madrid y mi madre se va. Estando allí ella, miento, he dicho 2008, no, 2010. Estando ella en el pueblo, me llama y me dice que teníamos una piscina en un huerto, una de estas prefabricadas, perdón, pues estoy con las palabras, prefabricadas, y me dice, me estoy dando crema en la planta del pie, Cristian, y me noto un bulto. Y entonces le digo, pues nada, ahora cuando vengas y vuelvas, mamá, joder, pues ves al médico, no lo dejes a ver si va a ser algo malo, ¿no? Lo típico de cuando uno se asusta que ve algo que puede haber malo. A partir de ahí, vuelve, se hace una serie de pruebas y aquí hay otro punto clave en mi vida que vivo yo mismo y que mucha gente nos podemos sentir identificados con diferentes vivencias que nos hayan pasado o que conozcamos, ¿no? Empiezo a luchar, o mi madre y yo empezamos a luchar con la salud pública, ¿no? Pero no por salud pública ni privada, si es que yo ahí nunca entro, ¿no? Es más bien en cómo está estructurado y la inacción que hay muchas veces, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación en la que va al médico de cabecera, el médico de cabecera le deriva a un traumatólogo, el traumatólogo le ve, no sé, a los 2 meses y cuando le ve, mira así, palpa, eso es un bulto de grasa. Y tú te puedes quedar con el bulto de grasa o puedes luchar. Yo vuelvo del trabajo, le digo, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Te han mandado ya una ecografía, lo que sea? Digo yo, porque claro, yo sí estaba un poco preocupado, yo notaba algo, yo creía que algo pasaba, pero no sabía el qué. Y mi madre no se encontraba mal ni nada, ¿eh? Y entonces, pues bueno, yo en ese momento, pues sí que es verdad que tenía cierta mala hostia, digamos, y entonces me fui por la tarde a
al centro de especialidades y a la que vi que salió le dije, ¿qué doctor es? No, ¿pero por qué? Digo, no, porque voy a ir a hablar. No, pero Cristian, no hagas nada. No, no, voy a ir a hablar. Y entonces fui, me cagué en su puñetera madre. Y bueno, cuando salí con un yo no gano nada, ni pierdo nada, le hago una ecografía, me dijo, le mando una ecografía. Entonces salí con una ecografía. Le hicieron una ecografía, claro, mucha gente se queda ahí, ¿vale? Esa es la realidad y eso es un poco Sí, también lo que tenemos que tener en cuenta y por eso muchas veces hablamos negligencia, luego queda en nada, luego tal. Claro, es que es algo, nunca volví a ese médico, pero ganas no me faltaron de decirle, mira el bulto de grasa, subnormal. Claro, es una persona que también hay que entenderla. Eh, Le vienen cada 5 minutos uno nuevo contándole películas, tal, su vida se ha convertido en algo, una monotonía tan absurda y absoluta y estasqueado que pues eso lo traslada al resto. Es la maldita realidad y es algo que es súper común en muchos aspectos, ¿no? No cuidan al sí. especialista, el especialista tampoco cuida de sus clientes, que en este caso son los pacientes que entran, ¿no? Y justamente macho, si te has dedicado a ser médico, tienes un componente que es una putada, yo lo entiendo, pero verte dedicado a vender zapatillas, que es vidas humanas. Ujú. Entonces, en ese punto, muchas veces la gente se pierde, o sea, los médicos, y ahí lo que nos encontramos es que le hacen la ecografía, le derivan con otro traumatólogo del 12 de octubre y dicen que, porque van a hacer una prueba, que es una punción para poder hacer una biopsia, porque no les cuadra demasiado la morfología del bulto y demás. Bueno, nos dicen que en 15 días vamos a tener los resultados, el traumatólogo del 12 de octubre. A los 15 días no nos llaman. Al casi mes nos llaman y dicen, mira, hay 3 posibilidades, estamos aún mirando, no os hemos dicho nada y tal, pero bueno, que para que estéis tranquilos, además en físico, ¿no? Nos reúnen. Mira, una es algo que te quedaría una cojera, te pones una plantilla, otro es que te quitamos y te tenemos que meter algo de radioterapia, se te queda un huequecito y tal porque hay que quitar con margen de seguridad y el tercero ni te lo contamos. A los 20 días, bueno, a los 15 días la agendan una cita como para el día siguiente o así y casi a los 20 estoy trabajando, me llama mi padre con una sensibilidad única como la que siempre ha tenido y me dice la semana que viene amputan la pierna a tu madre. Y digo, ¡fua! Y claro, yo me empecé hasta a desorientar un poco, me tuve que ir, me fui corriendo del trabajo, no, es que ni avisé, no sé, creo que no dije nada. Me monté en un tren, además eran 3 cantos, me pillaba como a tomar por culo a mano derecha, hora y media de mi casa, llorando, histérico, muy mal, hasta que llegué y claro, y me dijo mi madre algo cuando la vi, estaban en un bar, porque mi padre era un fiel seguidor de los bares, y entonces estaba allí mi madre, sí es verdad que habíamos visto que en ese mes y medio no había curado la herida y eso ya era algo raro, era como que se había ulcerado y era un mero pinchazo, ¿no? Era algo muy raro. Sí. Y bueno, pues me dice mi madre, me la llevo a casa y me dice, estoy preparada para morir. Y claro, yo me vine abajo otra vez porque yo lloré todo el camino, pero luego éramos muy, tanto ella como yo, muy de protegernos mutuamente. Y yo la dije, pero no te vas a morir, ¿cómo te vas a morir? Entonces, era el tercer caso, era la tercera opción. Era un sarcoma epitelioide, habían tardado un mes y medio porque se habían reunido oncólogos de toda España porque no se creía lo que tenían encima de la mesa. Era el segundo caso registrado en España, en el 71 había uno y el segundo era el de mi madre. Joder. Y sí, eso en España. Sí, es verdad que había algo más en Estados Unidos, había habido como unos 50, 60 casos registrados. O sea, realmente en el mundo no había mucho, ¿no? Los sarcomas hay pues, más de 30 tipos, la inmensa mayoría
son cánceres raros. Este es el segundo más agresivo de los que se conocen. Y claro, la tenemos que amputar la rodilla la semana que viene, o la pierna por debajo de la rodilla. Yo iba a correr con ella muchas veces, le gustaba correr y claro, yo en mi cabeza me golpeaba fuerte el de ser independiente, ir a correr, no vamos a poder ir, ella no va a poder hacer su vida normal, va a depender de una silla de ruedas, va a depender de... Claro, yo estaba muy jodido, ¿no? Y entramos en una lucha, ¿no? En la que mi madre luchó mucho, 5 meses, en la que había mucho problema. Dimos, en el 12 de octubre la tuvieron casi un mes ingresada, esperando a ver, no le daban para ponerse una prótesis, luego esa es otra, ¿no? No, está cubierto, está cubierto. Éramos una familia que no teníamos muchos recursos, no estaba cubierto, o sea, estaba cubierto, pero no. Tú cómpralo primero y luego te pagamos el 85% y te lo pagamos no sé cuándo Ya. toque y demás. Claro, que si tú no tienes el dinero, lo pides o que te den un préstamo y si no te dan un préstamo, nunca vas a poder acceder porque tienes que prepagarlo. Entonces es un poco la ley y la trampa, ¿no? Entonces, bueno, pues ante eso nos encontramos con esa situación y luego ahí lo que vi, que es el otro aprendizaje que me llevo en esta parte es las guerras de poder, de dinero, de intereses por encima de la vida humana, ¿no? Ujú. Ahí me encuentro con que, bueno, pues hay un tipo, bueno, el traumatólogo lloraba constantemente, Luis, un tío majísimo, altísimo, venía, mi madre le consolaba, que no pasa nada, que tal. Y nos dice, han aprobado un tratamiento en la Clínica Universitaria de Navarra, pero en la que está en Navarra, que están, para los que no lo sepan, pues son bastante pioneros en tratamientos pues muy, muy fuera de la caja dentro del mundo del cáncer a nivel mundial y son muy buenos, que se llama perfusión por miembro amputado, que básicamente es cuando tú tienes un cáncer en un miembro, el cáncer te lo, o sea, digamos, ese miembro que te han amputado ya, le cortan la circulación sanguínea, lo meten en una máquina similar a la diálisis, y entonces te van sacando la sangre, metiéndole quimio y volviéndola a meter. Eso tiene una potencia 1000 veces superior a cualquier quimio general que te metan por una pastilla intravenosa o lo que sea, y luego no te impacta a todo el cuerpo, con lo cual que esto es, muchas veces lo digo, sentido común también mucho la salud, pues oye, no sabemos qué cosas pueden funcionar, qué no, pero lo que está claro que eso pues puede ser a lo mejor mucho más efectivo que cualquier vía intravenosa, ¿no? Entonces nos dicen que lo han aprobado, tal que un viernes el tío viene llorando, de alegría, de esto no es fácil que te lo cubran y fíjate y tal, y os vais para allá. Bueno, yo ya iba a dejar el trabajo, ya estaba viendo casas, o sea, pisos allí que nos pudiéramos ir, no sé, yo decía a mis padres, vendemos el piso, ¿sabes? Y ya veremos cómo salimos de esta. Y el lunes, a primera hora, bueno, yo ya tenía preparada esta maleta. Nos dicen, llega un oncólogo, se presenta, soy el que lleva el caso, claro, yo pensaba que era de la clínica universitaria en Navarra, soy el oncólogo tal, voy a tratar a partir de ahora mañana, y claro, le decimos, pero ¿y lo de la clínica universitaria? No, no, eso lo han anulado. Es que como no hay estudios, la voy a tratar aquí con quimio de lo que considere yo en base a su caso, pero yo voy a ser su oncólogo y la vamos a tratar aquí. ¿Cómo que os vais a ir? ¿No os vais a ir? Hoy es el máximo referente en España de oncología. De ahí, de ese caso, desde mi madre, le hicieron el responsable de investigación el 12 de octubre, luego el director de oncología, luego el director de la Comunidad de Madrid y luego el de España. Joder. Claro. Entonces, fue una lucha grande que tuvimos, eso no fue nuestra primera no entiendo nada, sino que buscamos un tratamiento, por ejemplo, con células madre también, que se daba en el Niño Jesús, el Celibir, que las células madre aquí las demonizaban porque no las querían regularizar, porque aquí somos también pues un país que en la regulación somos lentos, y claro, el tiempo va en contra de la gente que se va muriendo. Entonces, pero da igual. No, es que tiene que ponerle un sello no sé quién. No sé quién, que a lo mejor seguramente lo que
ese informe o ese lo que sea, no sabe ni leerlo, no sabe ni comprenderlo, pero estamos esperando a que le dé check a una tecla, a un sello, y es vergonzoso. Habían hecho en el Niño Jesús, para niños que tenían sarcomas, sobre todo cerebrales, que estaban muy quemaditos por aquí, bueno, que estaban ya desahuciados en paliativos, que básicamente te sacaban células madre, les metían un virus, las células madre reaccionaban y se... Vuelvo a lo de sentido común, Juanma. Se rebelaban y esas células madre, pues digamos que atacaban a todo lo que se moviera. Entonces te la volvían a inyectar y a ver si podían, pues en ese caso, las células cancerosas poder combatirlas, ¿no? Y sacaron limpios, en ese momento habían sacado 2 niños completamente limpios, con una remisión total del cáncer y demás, ¿no? Que estaban además muy tocados por la quimio también, ¿no? Entonces, claro, lo hacían de una manera clandestina y ahí eso es otra de las cosas que a mí me pegó un petardazo en la cabeza. Conocer al director de esa investigación y que me dijera, yo voy a ir a la cárcel. Y le decía yo, joder, ¿vas a ir a la cárcel? Sí, voy a ir a la cárcel. Y le digo, ¿por qué? No lo entiendo, claro, yo era un chaval, yo no entendía nada de la vida. Y me dice, porque lo que estoy haciendo no es legal. Yo tendría que pasar y pasar años, pero voy a ir a la cárcel gustoso. Fue 3 años a la cárcel, ¿eh? Después de esto, Ostras. fue 3 años a la cárcel. Claro, ella lo sabía. O sea, esto cuando se descubra, voy para adentro. Voy para adentro, pero he salvado a niños, he hecho que un tratamiento que puede salvar a otras personas salga adelante, no estoy haciendo ningún mal, porque además es sus propias células, o sea, no es ningún químico de no sé qué, nada. Que ahora, células madre, estamos Sí, haciendo una cantidad está de como en la cosas. vanguardia, sí, sí. Claro, es tan absurdo, ¿sabes? Si hace 10 años le metes a alguien en la cárcel, es de género gilipollas. Pero así somos, así está hecho y solo locos como ese tío dicen, antepongo a mis intereses personales un interés común. Y entonces a mí eso también me hizo clic. O sea, te estoy contando muchas experiencias de vida, Juanma, que han hecho ser quien soy hoy y Sí, lo sí. que hago. Por eso te decía que es muy largo, porque de lo que menos hablaremos seguramente será de Long Vital, pero en el fondo esto está siendo Long Vital también. Entonces, claro, a mí eso me chocó muchísimo. Dije, no entiendo cómo un tío se centra en voy a ir a la cárcel. Entonces, a partir de ahí, eh, pelea con este tipo. Este tipo dice que no va a permitir, le dicen, es compatible, nos reunimos y tal, es compatible con las sesiones de quimioterapia, que no hay ningún problema. No, pero no, porque yo soy aquí el que parte la pana, soy aquí el que no sé qué. Yo ya me volví loco con él. Le dije, y además, y lo reconozco, se me fue la pinza, pero bueno, que es que yo era así en ese momento, ahora ni de coña soy así, desde hace muchísimos años, pero le dije, bueno, yo me calenté y le dije, te voy a prender fuego. O sea, te digo, vengo con un bidón de gasolina y te prendo fuego y no me importa. Y de verdad, en ese momento yo iba a perder lo más grande. Entonces era como, Ya, tío, es que ya. no sé cuántos años son, pero vas para adelante. Y entonces me dijo, me dijo el tío, bueno, pues vosotros veréis. Y mi madre fue la primera paciente bajo uso compasivo, que es el primer paso que existe. El uso compasivo, para que no lo sepa, es tú lo utilizas bajo tu cuenta de riesgo y si te mueres por ello no puedes reclamar nada, ¿no? Porque no está validado y demás. Hoy es un tratamiento muy eficaz que está validado, se llama Celibir. Y bueno, pues mi madre fue la primera adulta, sí es verdad que ya estaba en un momento muy final de su enfermedad y pudo ponerse solamente 2 dosis cuando habíamos planteado 10 y que eran semanales. Lo máximo que te daba era un poquito de fiebre, que si estabas muy debilitado por el tema de quimioterapia era bueno controlarte a lo mejor en hospital, pero que no tenía más historia. Entonces, es una situación, Juanma, en la que, bueno, pues 23 de agosto de 2011 pierdo a mi madre, 4 días antes de mi cumpleaños, y yo pierdo el norte.
Yo en ese tiempo había empezado una relación con la que hoy es mi mujer, meses antes, y, y entonces, bueno, pues pierdo el norte a un nivel. El mismo día a mí me hizo prometer mi madre que no viviera en mi casa, pues 2 días antes de morir y demás, que cuando ella no estuviera, que ella sabía que me iba a ir bien en la vida y demás, y que lo único que no estuviera conviviendo con mi padre, porque no teníamos una buena relación de convivencia. Y el mismo día que muere es el día que me independizo, con, con 20 años para 21, ¿no? No volví a mi casa más. Y bueno, ahí se fue fraguando pues una situación en la que yo perdí el norte. Yo soy una persona de objetivos, Juanma. Si no tengo objetivos, no voy bien. Entonces perdí el mayor objetivo de mi vida, que era mi madre. Ujú. Y, y entonces, a los meses, estaba tan perdido, fui a un psiquiatra de la Seguridad Social, 45 minutos vomitando, y a los 45 minutos me hacían así. Y venga, vete y vuelve dentro de 3 meses. Y ahí descubrieron algo, porque bueno, yo empecé a los meses a trabajar en un sitio. Yo no me concentraba, empecé con programación y demás, y como no me concentraba, Juanma, era una situación muy jodida porque estaba alrededor de gente y no era capaz de sacar adelante el trabajo, me iba con una mosca, siempre he sido muy despistado, y entonces, bueno, me hacen una serie de pruebas y descubren que tengo trastorno de déficit de atención por hiperactividad, ¿no? Sí que de pequeño me habían dicho que era un niño hiperactivo, pero yo no sé si era diagnosticado o no diagnosticado. Sí es cierto que nunca me dieron ningún tipo de tratamiento. Y luego me hacen otro tipo de pruebas y ven que tengo altas capacidades, lo que se llama antes superdotado y demás, ¿no? Que suele confundirse, suele tener relación, este tipo de pruebas y situaciones. Claro, esto te lo detectan con 21 años y es bastante jodido porque donde la gente dice que guay, no es nada guay, y sobre todo si no has tratado cuando eres preadolescente o adolescente, porque hay medicaciones, hay técnicas que si te las dan de base fenomenal, pero al no tenerlo yo lo que tenía era taras. Que sí, que las altas capacidades te pueden ayudar a ciertas cosas y ojo, en mi trabajo, en mi día a día y en mi vida me han ayudado muchísimas cosas, a ver cosas donde otra gente no lo ve, a ponerme en un mapa de todas las posibilidades que existen y me han hecho ser muy bueno en mi profesión, pero también me han hecho fallar en otras cosas y demás, ¿no? Entonces, bueno, me dan un tipo de farmacología experimental que se daba para adolescentes, pero me lo dan para adultos y me dicen, tienes que ir subiendo de dosis y si por lo que sea te pasa algo, de que te marees o lo que sea, lo tienes que suspender. Bueno, me caí Joder. inconsciente 2 veces. Me caí inconsciente no en las primeras, sino cuando subí a las terceras dosis. Me pegué, de hecho me di contra el lavabo del baño de casa, me di un golpe en la segunda vez y ya lo suspendí. Sí es verdad que me venía bien, ¿eh? O sea, cuando me lo tomaba me concentraba bastante más. Pues una putada, ser programador, meterte en una sala con 20 personas, todo el mundo hablando, cachondeo, ponían música, qué sé yo, y yo no era capaz. Y en la música encontré la manera de aislarme. Entonces, la gente que ha trabajado conmigo, y a lo mejor alguno que lo vea y lo puede, a lo mejor incluso, a lo mejor en comentarios te lo pone, te dice, joder, ya te digo. Eh, yo en la música encontré que si yo me ponía la música muy alta, lo suficientemente alta como para no oír a nadie, solo la música, y sobre todo música que yo me supiera la letra, o sea que la tengo muy machacada, me gustan muchísimos tipos de música, eso me permite el no concentrarme en la canción y concentrarme en lo que estoy pensando. Entonces, hay veces que me ves tarareando, pero en realidad estoy pensando. Si es una canción nueva, si yo pusiera, venga, descubrir las novedades, la jodimos. O sea, yo ya me voy con las canciones a escucharlas, a ver qué dice, a ver qué no sé qué, y ya yo, improductivo total. O si no. Entonces, la gente que me conoce, cuando ha trabajado conmigo, un poco la dinámica de trabajo con el raro de Cristian es cuando está con música toda hostia, no le molestes porque está
hiper concentrado. O sea, está haciendo algo, Sí. sí, o sea, bastante, bastante profundo. Entonces, era gracioso porque cuando empezaron estos de Bluetooth se me desconectaba a veces y se ponía música a toda hostia, a lo mejor en una sala. Entonces la gente decía, pero qué, esto se le ha ido la antorcha, ¿sabes? Me ponía a lo mejor Linkin Park y se ponía Linkin Park a gritar. Entonces, bueno, era tremendo. Entonces, bueno, perdí el norte, como te decía, me detectaron esto, encontré ciertos hacks para poder sobrevivir en ese mundillo y fui creciendo a nivel profesional porque mi mujer me dice, Cristian, has perdido el norte, has perdido tu objetivo, yo no sé cómo irá nuestra relación, llevamos pocos meses, pero creo que mejor padre para mis hijos no puedo encontrar. Entonces, si tú quieres tener un hijo, para mí sería algo maravilloso poder, bueno, que tú fueras el padre de mis hijos. Y ahí es mi hijo Ethan, que hoy tiene 13 años, con 22 años me convierto en padre. Joder. Tremendo, tremendo. Y hoy, además, es el cumpleaños de mi hijo el mediano, que se llevan un año, un mes y un día, como si fuera una condena, ¿no? Eh, entonces, sí, sí, es que mi historia es un poco poética, la verdad. Eh, de hecho, me tocó, para el tema de lo de la pierna de mi madre, nos tocó una primitiva que nos tocó 9.000, la pierna eran 8.900 la mejor y nos tocaron 9.400. Ostras. Por un número no tocaron 15 millones porque era un múltiple de 7 de jueves y sábado que echaba mi padre de vez en cuando y le dije, oye, échala, porque no me daban horas extras ni nada en donde estaba trabajando. Pues yo me obsesioné por conseguirle una pierna en su momento. Y me tocaron, o sea, nos tocaron 9.400 que nunca compramos la pierna, pero a las 3 semanas entró la que es hoy a mi mujer a trabajar al trabajo. Si hubieran tocado los 15 millones, hubiera dejado el trabajo y no lo habría conocido. O sea, tengo cosas de estas Ya, sí, increíbles, sí, sí, sí. increíbles. O sea que, por eso te digo, te podría contar 100.000. Pero bueno, más allá de eso, por no hacerlo muy largo, a partir de ahí tenemos nuestro hijo. 3 días antes de nacer mi hijo me echan del trabajo porque era una agencia que estaba yéndose a Colombia, me ofrecieron irme a Colombia, dije que no. Y 3 días antes de nacer el niño me echan. Y a la semana que Joder. mi mujer había tenido un embarazo de riesgo también le echan. Entonces yo me encuentro con Madre 22 mía. años, con un niño en brazos y en 10 días los dos sin trabajo, sin casa ni nada. Y entonces ahí dije, la de adiós pongo por testigo. No le va a faltar nada a mi hijo. Además, me acuerdo cogerle y temblarme las manos porque, joder, tú estás preparándote 9 meses, ¿no? Y estás en el parto y yo ya está tranquilo en todo momento. Pero algo tan chiquitito entre tus brazos que habían pasado 3 días de que habías perdido el trabajo. Y yo decía, o sea, lo dejé en la esta porque me daba miedo que se me cayera en la cunita. Y me decía mi mujer, ¿qué te pasa? Y yo, no le va a faltar nunca de nada. Y no le falta nunca de nada, ¿eh? O sea no haga nivel de capricho, pero lo bueno es que ha tenido la vida que yo no tuve. Y es algo de lo que me enorgullezco muchísimo, es mi mayor logro en la vida, en ese aspecto, ¿no? Pero sí es verdad que a costa de qué? A costa de trabajar como un fiera. Entonces yo trabajaba en una empresa, o sea, acabé encontrando trabajo a los 15 días por suerte, o sea, eso fue bueno, pero trabajaba y luego por las noches, cuando se despertaba el niño, le ponía un biberón. Tengo fotos muy graciosas con él, recién nacido, con un biberón enchufado y mientras yo programando a las 3 de la mañana haciendo webs, a lo mejor me pagaban 300 o 400 euros por hacer una web y yo me ponía a hacer papá, papá, papá. Ujú. Entonces, iba creciendo profesionalmente, pero también por otro lado iba desgastándome también mucho, ¿no? Soy una persona con bastante buenas habilidades sociales, pese a ser programador, algo bastante raro, y entonces empecé a desarrollar bastante network y empecé a hacerme pues consultorías a empresas más chiquititas o auditorías y ya empecé a ser algo más grande de consultoría auditoría a gran nivel en tanto en marketing digital, porque al final aprendí mucho de Sí. marketing digital al estar en agencias, como en tecnología, ¿no? Y luego también fui en la parte profesional, había escalado bastante, pues lead programmer, luego fui CTO, o sea, la verdad que bastante, bastante bien. Y bueno, pues uno de mis viajes me llevó a
montar, o sea, una de mis aventuras fue montar una empresa de renting tecnológico que se lo cargó la pandemia. Llegamos a facturar el primer año casi 1 millón de euros. Lo hice a costa de endeudarme yo con líneas de crédito, o sea, la monté con 3.000 euros en contra de mi mujer, y porque ella es muy conservadora, digamos. Sí. Y ella dice, si tienes un puesto estable o si tienes unos ingresos tal, joder, pues vivimos con esto y fenomenal. Pero bueno, yo siempre he tenido ese gen emprendedor y renting tecnológico, veía ahí una oportunidad, la verdad que la encontré, pero sí es cierto que vino la pandemia y entonces la pandemia hizo que las financieras, por ejemplo, que financiaban nuestras ofertas que hacíamos y demás, pues dijeran, oye, mira, no sabemos si es el fin del mundo, el recorrido Sí. financiero de la empresa es muy buena, pero no sabemos si va a seguir facturando como facturaba, con lo cual no. Y desde febrero hasta diciembre, pues era unas negativas casi constantes y tuve que cerrarla endeudándome bastante. Nos estamos cambiando de piso y entonces yo algunas líneas de crédito, había una que sí sabía mi mujer, pero el resto no. Y me dijo, bueno, lo vamos a pagar. Se nos jodió el coche también, o sea, un cuadro. Pero yo solo Joder. pedí una cosa, sí, o sea, un cuadro. Nos estábamos cambiando, nos queríamos quedar el piso donde estábamos para alquilarlo y demás. Claro, sí, compramos los dos, pero es verdad que nos quedamos con 4.000 euros y teníamos que amueblar el otro y qué sé yo, y dijimos, oye, imposible, ¿no? Pero me dice, bueno, solo te digo una cosa, lo vamos a pagar, no hay ningún problema. La próxima vez que quieras emprender, no pasa nada, emprende, pero no vas a poner en riesgo la familia, yo me separo y no hay ningún problema, no pasa nada. Tú hazlo, pero que yo no aguanto esto. Bueno, desde entonces yo me quedé como con una deuda moral con mi familia de casi 100.000 euros económica y sobre todo moral mucho más Joder. alta. Sí, y a partir de ahí empecé a currar muchísimo en otras consultorías, auditorías a grandes empresas. Felizmente ya quedó pagado, ¿no? Desde 2021 hasta ahora ya ha quedado bastante pagado y demás. Pero bueno, en ese mundillo, bueno, yo en 2018 ayudé a una empresa con algo tecnológico muy pequeño, pero luego empezaron a pedirme más cosas, que es Boston Medical Group dentro del campo de la salud, y me acabé convirtiendo en un C-Level en el que he estado con ellos durante unos 7 años colaborando en diferentes áreas estratégicas, ¿no? Como puede ser tecnología, marketing, de los 9 países en los que está. O sea, me dio un background muy fuerte, no solamente en la dirección de una gran compañía y una vertical de salud, sino también en otros países. Ya tenía experiencia con otros países, pero sí es verdad que aprendí, o sea, cogí pues toda la casuística de en particular pues, de países que desconocía. Y luego, bueno, pues era un miembro del equipo decisor del centro de investigación. O sea, había muchas cosas muy interesantes, ¿no? De la nueva línea de tratamientos. Entonces, más allá de la parte técnica y marketing, también cogí mucho background de salud, muchísimo. O sea, me zampa muchos papers, ¿no? Y nada, a partir de ahí, una de las empresas a las que se hacía consultoría y auditoría, o sea, yo de vez en cuando se me ocurrían cosas, ¿no? Durante estos años, y le decía a mi mujer, joder, se me ha ocurrido esta idea, tal, y me decía, pues móntala, pero nos separamos, ¿no? Y yo decía, no, a ver, tampoco se me ha ocurrido la idea, pero igual que se me ha ocurrido, se me ha ido. Y entonces yo a todo esto, te he dicho que corría con mi madre, hacía ejercicio y yo estaba así, me gustaba mucho el deporte de niño, ya había cogido kilos a punta pala, yo siempre he sido mido 1,80 m, unos 75 kilos, pues en ese momento tenía 100 y pico, había probado a lo largo del tiempo dietas, había probado de todo, ¿no? Y en 2024, que salen unos fármacos nuevos para bajar peso también aquí en España, aparte del Ozempic que se mal utilizaba, pues salió Wegovy ya específicamente, que es igual que Ozempic en cuanto a lo que es el principio activo, pero dedicado o hecho para la obesidad, digamos, o prescrito para la obesidad. Y entonces, claro, yo había probado farmacología 2 años antes, había bajado 10 kilos y había subido 15 en 6 meses. O sea, mal, ¿no? Y entonces yo me llevo muy bien con que empezaron siendo clientes y luego acabaron siendo amigos con los de Power, de Power MBA. Entonces, 2 de los 4 founders, Quique y Hugo, pues de vez en cuando hablábamos
Y me decían, no, pero ¿y esto de los fármacos? O sea, estábamos hablando a lo mejor cada semana, ¿no? Y yo era como su referente en salud. Tío, me encuentro mal, ¿crees que debería ir al médico? Y yo, pero que no soy médico, ¿no? Pero siempre era un poco lo mismo, me pasaba dentro del grupillo de, pues eso, Sí. los colegas y tal, siempre me ha pasado lo mismo, ¿no? Me pregunta cada uno como si fuera yo el doctor, yo qué sé, bueno, el doctor Milagro. Entonces, bueno, pues a partir de ahí me lo dijeron y me dijeron, tío, ¿por qué no montas algo que es una nueva esperanza para la gente de sobrepeso, que tú también tienes? Y les dije, joder, es que yo si montar algo el día de mañana sería como para resolver un problema y estás hablando de resolver la obesidad. Es que no es baladí, ¿sabes? Eso es un tema muy complejo. Sí. Y entonces, joder, me germinó ahí una semillita. O sea, yo siempre digo que hay gente que me mete semillas y luego yo las abono, las riego y las hago crecer. Y ya me fui de esa conversación diciendo, joder, voy a investigar más. Y entonces empecé a mirar los factores que afectan al peso desde el ángulo pues, más científico, ¿no? De qué es lo que dicen, pues eso, todas las revistas, todos los sitios que hablan de ello. Y empecé a ver que hay más de 200 factores que afectan al peso. Y entonces a partir de ahí empecé a ver cómo se pueden resolver los 200 factores. O sea, oye, ¿esto tiene solución? ¿No tiene solución? ¿Hay algo Claro. que todos tienen solución, ¿no? De diferentes ángulos, de diferentes maneras. Claro, empezabas a ver la ganancia muscular y yo decía, claro, se ha jodido, pero le coges a un gordo como a mí y me dices que me vaya a hacer al gimnasio y encima me va a mirar todo el mundo, yo paso. O sea, veía lo que decía la teoría de la ganancia muscular, pero yo decía, pero el método que yo he conocido o me han dicho o me han... O sea, yo entiendo que por eso no hacemos ganancia muscular, ¿no? Entonces, claro, viendo el problema, yo empecé a buscar cuáles eran las posibilidades o las soluciones. Y a partir de ahí empecé a hacer mi primer business plan o deck también, ¿no? Ahí, mi pitch deck, en el que todo lo que me venía a la cabeza, o sea, ya llegó un momento en el que dije, vale, voy a transmitirlo a un papel, voy a contárselo a gente de mi confianza y vamos a ver qué sacamos de aquí. Y entonces lo pasé a un papel y tal que un viernes le digo a mi mujer, este fin de semana lo siento mucho, pero tengo algo muy importante en la cabeza. Ella ya me conoce y era como en plan de, ya le perdemos este fin de, ¿no? Yo soy de estos que se despiertan por la noche con una idea, se tiene que levantar y plasmarla. O sea, soy Sí. de colgados. Me tiré todo el fin de semana y el lunes a una persona de mi confianza, yo normalmente a la gente que ha trabajado conmigo, me conoce también, cuando les digo, te voy a contar una historia, es como un hack, o sea, un trigger que tengo, que dicen, hostias, algo tiene este en la cabeza. Entonces una persona que quiero mucho me dice, he anulado y movido las reuniones de por la tarde, vente y nos tiramos toda la tarde hablando de ello. Se lo cuento y yo tenía dos opciones, montarlo como un spin-off en Boston o montarlo por mi lado y levantar pasta y qué sé yo, que yo no tenía ni puta idea de eso, que yo venía de un fracaso muy bonito de casi joder mi familia, ¿no? Y pues Juanma, curiosamente se lo cuento y me dice, móntalo por tu lado, estás preparado hasta los dientes. Quique y Hugo me habían dicho, ¿por qué no montas algo de esto? Te ponemos nosotros pasta. Ellos son inversores en varias empresas y tal, y o sea, no conocemos persona más preparada, sabes, de tecnología, de marketing, de dirección de equipos, de dirigir una empresa y las cosas que no lleguen, pues ya está, las terciarizas o lo que sea. Tío, móntalo, o sea, monta algo. Y dije, vale, si monto algo, resuelve el problema, vamos a resolver la obesidad. Y entonces, cuando se lo cuento, me dice esta persona de mi confianza, que es un alto cargo de una compañía, me dice, tío, móntalo por tu lado. O sea, tienes todo y esto es la hostia, lo que se te acaba o sea, lo que me estás contando, ¿no? Bueno, finalmente me voy a ver a mi mujer. Café, 5:30 de la tarde, en la cocina, y le digo, te voy a contar algo. Cuando yo le contaba alguna idea, a los 2 minutos me cortaba, ¿no? Te pido por favor que no me cortes. Es muy importante para mí. Claro, me mira ojiplática, además tiene los ojos así como muy expresivos. Entonces era como, este me ha dicho que se ha ido con otra. Yo no sé qué se pensaría ya por la cabeza de qué cojones me va a contar este. O sea,
pero vio algo vale, es importante para él, venga, le voy a entender. Y entonces le conté casi 2 horas y le dije, y finalmente tengo 2 opciones sin montar algo así, montarlo en Boston y contárselo al presidente. Y entonces, bueno, pues que fuera un spin-off, porque, oye, tienen psicoterapeutas, tienen médicos y forma parte de esto que estoy pensando y clínicas físicas. Entonces, la curva del setup es mucho más corto, tal. O montarlo por mi lado, pero claro, con la situación que tenemos, los gastos, el no sé qué, los niños. Pero bueno, me ha dicho Quique y Hugo, qué tal, que no sé qué. Y me dice, bueno, ¿has terminado ya? Y digo, sí. Me dice, lo que voy a decir me da mucho miedo, pero lo voy a decir. Te has preparado toda la vida para esto. O sea, es hora de que salves vidas. Y, o sea, fue como muy épico, ¿eh? O sea, yo lo recuerdo y cada vez que lo recuerdo dice, es hora de que salves vidas. Me da miedo por nosotros, por la familia, por todo. Pero es que esto va a salvar vidas, Cristian. Hazlo. Y entonces le dije, bueno, le di un beso, le di las gracias y le dije, me voy a hablar con Kike y con Hugo que tengo que levantar pasta que no sé ni cómo coño va eso. Entonces, eso fue en mayo de 2024. En julio constituyo. En agosto tengo, finales de agosto, 130.000 euros levantados de Family Friends and Fools. Con mis 117 kilos les digo que voy a curar la obesidad a gente, fulls, todos fulls, obviamente, porque no es entendible que una persona con 117 kilos te diga, claro, yo muchas veces se lo digo a ellos, digo, claro, en plan de confío en Cristian y viene Cristian, nos pide algo de dinero, venga, sí, te damos dinero, que vas a curar, que sí, venga, para adelante. Pero bueno, es gente que conoce mi valía y les he demostrado y demás. Y bueno, a partir de ahí montamos un primer prototipo en septiembre de 2024 con la teoría. Forma un equipo asistencial creado por un médico, un nutricionista, un entrenador y un psicoterapeuta y ponemos en tratamiento a pacientes 3 meses gratis. ¿Para qué? Para validar realmente el método, ¿no? Ahora te contaré un poquito. A finales de septiembre tenemos que empezar a ver a gente porque es que monté una pequeña campaña regalándolo, pero ya había gente que llamaba a las 10:30, 11 de la noche. Como tenía redireccionado un bot a mi teléfono, de repente cogía el teléfono. Yo pensaba, claro, el número de teléfono no lo conocía y era una mujer diciéndome, oye, que estoy mirando esto del Lomvital, que no sé qué. Claro, y yo dije, bueno, voy a abrir agenda, ya veo el equipo más o menos preparado para que empecemos a ver el 30 de septiembre a gente, ¿no? Y el primer paciente que vimos, digamos, al margen de los de 3 meses fue el 30 de septiembre, ¿no? Y bueno, tras eso hemos tratado a más de 300 pacientes de pago y luego también de manera gratuita bastantes y demás. Hemos facturado más de €500.000 en el primer año de vida. Pero bueno, lo sexy de todo esto para mí fue, bueno, por contar un poco el método es identificamos los factores, o sea, hemos unido lo que dice la ciencia con tecnología y con un equipo interdisciplinar y con las mejores herramientas en el fondo que existen para poder tratar los más de 200 factores que afectan al peso, pues los que a ti te afectan, que a ti a lo mejor te afectan 9, y veo la foto inicial y luego poco a poco voy arreglando todas esas, de manera progresiva, ¿no? Todas esas cosas que te van afectando para que te afecten menos, porque eso es la consecuencia de muchas cosas, ¿no? Entonces, para que si solucionan los problemas que originaron o sea, la raíz de lo que originó el problema, pues dejará de existir el problema. Entonces, bueno, pues tecnología, cuando hablo de todo es 100% online, que la gente lo ve un pero muchas veces. Yo prefiero ir en físico y que me midan la cinturita y me pesen y qué sé yo. Nosotros lo vemos una ventaja brutal. Primero, por tener unos horarios muy adaptados a la gente, de 9 a 9 estamos. Además, hay bastantes consultas con los especialistas, con lo cual, si tú tuvieras que estar desplazándote, no podrías, sería incompatible con la vida laboral o personal. Entonces es mucho mejor hacerlo online para poder tener una buena adherencia al tratamiento, porque al final hay mucho trabajo detrás con el paciente, pero no un trabajo en el que tire de fuerza de voluntad, ¿no? Porque lo que hacemos es
por ejemplo, los cambios de hábitos, lo más habitual, lo que hablábamos antes de esa ganancia muscular o ese nutricionista, la alimentación. Nosotros no te mandamos a una dieta o te mandamos al gimnasio, o sea, vamos viendo un poco tu situación y vamos aumentando la actividad física y disminuyendo la ingesta calórica de manera muy progresiva y sin que te des cuenta, ¿no? Con una metodología de trabajo que es en el mundo empresarial, lo que pasa es que lo hemos adaptado a este otro mundillo que se llama Tiny Habits, que es del profesor B.J. Fogg. Aquí hay un bestseller que se llama Hábitos Atómicos, que es de un alumno suyo. Pues este es el original, que es un profesor de Stanford, que es cambiar de hábitos sin que te des cuenta. Entonces, yo he formado a todo el equipo con un profesor de la Tiny Habits Academy, a todo el equipo, al nutricionista, a dejar de ser nutricionista per se, a ese que te decía lo que tenías que comer y lo que no, o al entrenador, a ese que te decía que tenías que ir al gimnasio. Y entonces hackeamos de alguna manera la cabeza de la persona. La persona no se da cuenta de que está haciendo pequeños cambios, está adquiriendo micro hábitos que apenas no le cuesta esfuerzo, y a lo largo del tiempo, cuando haces la sumatoria de, como digo yo siempre, ¿no? Muchos poquitos hacen un muchito. Entonces acabas consiguiendo hábitos que sobre todo ya no sabes trabajar de otra manera, o sea, no sabes vivir sin ellos. O sea, has conseguido desaprender cosas, has conseguido aprender otras que ya forman parte de ti, no te cuestan esfuerzo, incluso es más, te gustan, ¿no? Entonces, por eso es un proceso largo. Nuestro proceso de tratamiento va de los 3 a los 18 meses, dependiendo del índice de masa corporal, circunferencia perimetral, o sea, dependiendo también un poco de lo que hemos visto en ciertas entrevistas previas que tenemos con el paciente, los diferentes especialistas. O sea, primero hacemos una evaluación y ya sobre eso te hacemos una recomendación del tiempo que necesitamos y qué tipo de herramientas también necesitamos, ¿no? Para, aparte, por ejemplo, de los fármacos y demás, sí utilizamos fármacos en los casos en que, más allá de que obviamente lo recomiende el médico, sobre todo que vea que tiene un problema a lo mejor con la ingesta de la comida, o por ejemplo un descontrol cuando se pone nervioso o tiene estrés, de que tira de la nevera, ¿no? Tiene atracones o tiene lo que sea. Tratamos a menos del 60% de la gente con farmacología, porque sobre todo y además la farmacología en momentos muy puntuales, a lo mejor, ¿no? No a lo largo de todo el tratamiento, sino a lo mejor al principio, hasta que llegas a cierto nivel de control con la persona y ya se lo quitas. Es una buena herramienta, pero no es ni mucho menos el troncal como puede ser en otros tratamientos que hay, ¿no? Porque al final de eso te hace un déficit calórico, pero esto es igual que hubieras hecho una dieta, ¿no? Y claro, nosotros lo que hacemos es que bajes de peso sin que recuperes el peso perdido. Nuestro objetivo es que lo que pierdas no lo recuperes. Y claro, ese es el cambio de enfoque. Claro. Principal. Que sea sostenible, vamos. Claro, que realmente si te has perdido 20 kilos no estés con el mismo problema dentro de 6 meses, un año o 2. A la gente le cercenan el estómago, le quitan 80%, o se lo crimpan, o se mete en un balón que ocupa un espacio para no sé qué, o hace una dieta, que todo eso está muy bien, pero que eso es es una tirita en una herida con una hemorragia. Entonces es un poco absurdo. Claro. Si tú no cambias la base de dónde está el problema, el problema va a seguir persistiendo. Lo único que va a dar la cara más pronto o más tarde. Por eso hay mucha gente con cirugías bariátricas cada 2 años dice, como poco, pero es que pese a comer poco y pese a estar mal del estómago y qué sé yo, que estoy volviendo a engordar. O sea, bajé muchos kilos, pero ahora estoy volviendo a engordar otra vez y no lo entiendo. ¿Será que mi estómago se ha regenerado automáticamente? No. Será que los problemas que tenías podían ser con la alimentación, pero hay otros muchos problemas que no has resuelto. Claro. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, lo más importante, el 97% de la gente que hace dieta recupera el peso. No lo digo yo, lo dice el NIH. Siempre que haces una dieta, en las primeras 4 semanas tras abandonar, hay un mini rebote que va de los 3 a los 5 kilos. Y entonces nosotros teníamos esos dos delimitantes de lo que decía la ciencia para poder evaluar cómo iba esto. En agosto de 2025 hacemos un primer corte de pacientes dados de alta hasta junio de 2025, o sea que hubiera pasado mínimo un mes y algo. Sí. Habíamos dado de alta a 68 pacientes, un índice de masa corporal entre 27 y 34. De esos 68 pacientes, 62 seguían monitoreados, que bueno, eso no lo he dicho,
mandamos una báscula y una pulsera para monitorear 24/7 la salud del paciente, composición corporal, oxígeno en sangre, latidos por minuto en reposo, cómo duerme en cantidad y calidad, la actividad física, o sea, sabemos muchas cosas, no tanto para tener el dato preciso de diagnóstico, sino para el dato de evaluación, de evolución y evaluar cómo va mejorando o empeorando, o si de repente vemos algún tipo de problema, poder derivarle a un médico especialista o lo que sea, ¿no? Pero la parte muy interesante es que a la gente que se daba de alta le dejábamos la pulsera báscula y también con la app, ¿no? Entonces, 62 de estos 68 pacientes seguían monitoreados. ¿Cuántos dirías, Juanma, que recuperaron peso, aunque sea 1 kilo? 5%, puede decir más o menos. Ninguno. 0%. Ya Y ves. casi el 75% bajó 1 kilo más tras la última medición antes de ser dado de alta. Entonces, habiendo pasado más de un mes y pico, no habiendo habido ese rebote, que yo en mi teoría del método es, va a haber al menos ese rebote, tuvimos eso. Ahora estamos haciendo el corte y ahora estamos haciendo otras métricas como es la inadherencia y demás, definiendo qué es inadherencia con respecto a gente que no viene a consultas o lo que sea, porque al final también pasa eso. Hay gente que por motivos de los que sea empieza el tratamiento, pero luego pues puede no venir o puede cambiar su vida, la vida dinámica. Entonces, bueno, pues, oye, suceden cosas, ¿no? Y entonces, pero bueno, hemos sacado corte con 123 pacientes dados de alta hasta diciembre de 2025. Han recuperado peso 2 personas, algo de peso, no mucho, pero algo de peso. Pero es gente que han faltado, los dos tienen un componente común, que han faltado más del 60% de las consultas. Entonces, que es que ya es gente hasta índices de masa corporal de 40. O sea, ya estamos hablando con obesidad, principios de obesidad mórbida. Entonces, claro, estamos curando la obesidad. O sea, Ya ves. es un principio, pero estamos curando la obesidad. O sea, la promesa que me hice la estamos consiguiendo y es la parte que a mí me eriza los pelos, que digo, cuando hablo con socios, el otro día lloraba con un socio contándoselo. O sea, empecé a llorar él y empecé a llorar yo. O sea, estábamos hablando, yo estaba en el coche. Bueno, estábamos hablando del Día Mundial de la Obesidad, el día 4 de marzo estábamos hablando. Y me dijo, es increíble, Cristian, o sea, ya podemos cerrar el garito, que ya hemos hecho algo increíble. Y yo decía, totalmente, Sí. quiero decir, ya de esta los retiramos, pero no por el dinero, sino porque nos retiramos de que hemos hecho un bien De a la satisfacción, comunidad de la hostia. Entonces, bueno, eso es un poco lo que es Long Vital. Ahora nos estamos abriendo a empresas también, no solamente para la parte de obesidad. Al final, la evolución natural de Long Vital, que el nombre no tiene cabida en obesidad. Hemos empezado por el problema más grande y hemos hecho un método de la hostia. Sí. Y ahora estamos yendo un poco a cubrir aplicarlo a otros casos, ¿no? Claro, a otro tipo de casos relacionados con salud. Estamos trabajando bienestar y prevención, estamos trabajando también psicología, unos tratamientos brutales que tienen un valor diferencial muy grande. Para el final, nuestro objetivo en el roadmap es convertirnos pues, en el mayor referente de salud a distancia, en el que cojamos lo mejor de cada casa. Hemos incorporado, pues, por ejemplo, escaneos de audio, de vídeo, para tener software as a medical device y poder entender mejor qué es lo que le pasa a alguien sin necesidad de que tenga ningún dispositivo físico y lo puede hacer desde cualquier lado con su móvil. Hemos incorporado ejercicios que te van siguiendo automáticamente. No sé si te acuerdas del Kinect de Xbox, que yo la tenía, claro, que te iba siguiendo los movimientos y tal. Pues ese tipo de tecnología la han mejorado, la hemos incorporado, y entonces ejercicios para que hagas desde casa. Cuando una persona está muy obesa no quiere ir al gimnasio, entonces pues estamos haciendo ese tipo de cosas. Y también para la gente que, oye, estamos trabajando todo el día y no he tenido tiempo de ir al gimnasio, bueno, pues que puedas hacer algo antes de irte a acostar desde tu casa, ¿no? Con material de casa, ¿no? Yo qué sé, botellas de agua, una silla, qué sé yo. Entonces, y sobre todo que te sigue para hacer bien la técnica, ¿no? Con lo cual no necesitas un entrenador detrás. Entonces, cada día vamos incorporando nuevas cosas, no por ser guays. De hecho, por ejemplo, con una foto podemos saber los nutrientes, minerales, vitaminas de cada comida, con lo cual tú haces el cocido con tocino, yo lo hago sin tocino, y pese a que en un papelito ambos dos podíamos poner que hemos comido cocido,
yo quiero saber qué es lo que te has metido al cuerpo y lo que me he metido yo. Entonces la foto nos lo determina, lo utilizamos con una tecnología que hizo Google Research, que se tiraron 11 años para sacarla adelante. Bueno, hay un paper de Nutrition 5Key que lo puede buscar quien quiera, que es muy interesante, que habla de la tasa de error con respecto a nutricionistas, que es un 80 veces, o sea, perdón, 80% más preciso que el mejor nutricionista, que sacó mejor nota. Entonces, hemos ido metiendo muchas cosas en ese estilo, Juanma. Y bueno, pues en su momento levantamos otra ronda, que no lo he contado, de 460.000 euros aproximadamente o sea, el año pasado. Y ahora habíamos abierto también una nueva ronda que estamos pues también cercanos a cerrar de 600.000 euros. Porque bueno, sí es verdad que ha entrado gente en el cap table en la anterior ronda muy interesante, muy buena, que no viene por el dinero, viene por la misión. Claro que ser una empresa, ahora estamos en una fase porque fuimos EBITDA positivo algunos meses, luego otros no, porque tuvimos que crecer también de alguna manera para tener una buena estructura, porque al final no solamente las asistencias, que la gente muchas veces nos decía, pues no, pues contrata por asistencia, pero claro, no somos un equipo asistencial, somos un servicio boutique que resuelve el problema. Entonces hay mucho trabajo de back office, de estrategia entre los especialistas de nos encontramos con este problema, con este paciente, ¿cómo nos enfocamos? O sea, hay conversación entre ellos. No son silos independientes que tú ves al médico y ves al otro. No. Y bueno, pues hemos empezado también en ese punto a ese trabajo de ser ya cash flow también positivo, ¿no? Que fue uno de nuestros grandes problemas de que no conseguimos financieras de consumo porque éramos jóvenes. Ya hemos conseguido algunas y seguimos consiguiendo más y nada, los siguientes 2-3 meses seremos ya cash flow positivo ya en adelante y hemos empezado a hacer esa fase de crecimiento muy bonita ahora en 2026, ya que tenemos validado todo esto en otras empresas, como decía, en también vender en ciertos puntos de venta. Estamos empezando a clínicas que tienen ciertas especialidades, pues cuando ven problemas relacionados a peso y ellos no los tratan, pues que a través nuestra los puedan llegar a tratar con la eficacia que tiene, o por ejemplo centros pues más de a pie de calle, digamos, o farmacias. Entonces, bueno, pues estamos un poco en ese proceso de expansión y nada, la verdad que pinta muy bien, o sea, pinta muy bien el Ya proceso. ves. No, es una historia de la leche, la verdad. Y Joder, además es que... no he parado, perdón, Juanma. Yo creo que es el podcast en el que menos he hablado, pero es que tampoco podía aportar mucho y no te quería cortar. O sea, me ha parecido una historia bestial, la verdad. Y todo lo que estáis consiguiendo ahora me parece también súper emocionante y que tiene todo el sentido, porque además va ligado a toda la parte o sea, yo creo que sí que tiene sentido empezar por obesidad y luego ir más allá, ¿no? Es como... O sea, en el COVID se vio mucho que era la raíz de muchos de los problemas de salud No, de la la gente que sociedad, murió, ¿no? ¿eh? Sí, O sí, sea, sí. gente con obesidad, mucha murió Estaba súper por COVID correlacionado. porque estaba muy jodida o sea, Sí, la obesidad le generaba problemas cardiológicos, problemas respiratorios y eso claro, es. pues te entraba una neumonía de ese estilo, una bilateral y no sobrevivías, claro. Total. Pues nada, tampoco te quiero quitar mucho más tiempo. Además es que me están petando el Teams porque tengo una reunión ahora dentro de poco. Entonces, nada, agradecerte muchísimo tu tiempo y ha sido un placer conocerte. Y si tienes información sobre la ronda, pásamelo. Si sigues interesado en inversión, porque puedo conocer un par de personas que están un poco en ese ámbito y demás que oye, puede ser Fondos, interesante. fondos no, de momento, que nos han intentado ¿Vale? comprar, porque sí que es verdad que los fondos, o sea, no por nada, porque tienen una labor muy bonita y muy buena, pero el fondo tiene un objetivo muy distinto al nuestro. Entonces, Vale. no estamos buscando fondos, se han interesado fondos maravillosos, que me caen muy bien además los que lo han fundado y qué sé yo, pero sí es cierto que buscamos más gente que en este autobús, o sea, dinero smart money, ¿no? Que gente Sí. inteligente que pueda meter. Entonces, bueno, yo te lo paso y si conoces a gente guay que más allá Sí, de sí. meter tu dinero le mole el proyecto, bienvenido. Genial. Pues nada, Cristian, pues un placer y vamos hablando. Perfecto, Juanma, el placer es mío.
Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.